Hola, bienvenido a un nuevo vídeo de nuestro canal Costes y Presupuestos. En esta ocasión vamos a ver un tema que está relacionado con el punto muerto, umbral de rentabilidad, y es cuando nos piden calcular unas ventas determinadas en función de un beneficio determinado. Pero es un caso concreto en el cual lo que nos piden no es conseguir un determinado beneficio en términos absolutos o en unidades monetarias, sino un tanto por ciento de beneficio determinado sobre las ventas. Bien, recordamos cómo extraíamos la fórmula para calcular el punto muerto a partir de los ingresos totales, que sabemos que son la cantidad multiplicada por el precio de venta unitario. Por otro lado teníamos los costes totales, que eran los costes fijos más los costes variables, estando los costes variables en función de la cantidad o siendo proporcionales a la cantidad, y de ahí despejábamos, igualando ingresos con costes totales, despejábamos la fórmula del punto muerto umbral de rentabilidad, que era costes fijos dividido 1 menos esta expresión de aquí, que era costes variables unitarios entre el precio de venta unitario, que también se denominaba por la letra minúscula A, esa relación. Bien, y de ahí llegábamos a establecer esta fórmula del punto muerto, umbral de rentabilidad, y sabíamos que a la derecha de estos costes fijos estaba implícitamente sumado el beneficio, pero en el caso del punto muerto no aparece ese beneficio porque lógicamente en ese caso se debe cumplir que el beneficio es cero. Pero cuando nos pedían calcular las ventas para un determinado beneficio en concreto, pues había que sumar ese beneficio aquí en el numerador. Pero este es un caso distinto y en este caso lo que nos planteamos o lo que nos plantean es conseguir un objetivo de ventas o unas ventas determinadas para cumplir esta condición, que sería un tanto por ciento determinado de beneficio sobre ventas. Entonces en este caso no es un dato absoluto, sino que es un porcentaje sobre las ventas. Y para ello tendríamos que aplicar esta fórmula que vemos aquí. Ahora bien, para verlo con más detalle cómo llegamos a esta fórmula, vamos a verlo paso a paso. Bien, como hemos visto antes, la fórmula, a partir de esa fórmula del punto muerto, extraemos esta fórmula de aquí, en la cual aquí teníamos que sumar un beneficio cuando lo que nos piden es calcular las ventas que cumplan un determinado beneficio. Pero en este caso particular, como decimos, lo que nos piden no es un beneficio determinado, sino un tanto por ciento de beneficio sobre las ventas. Es decir, lo que nos están dando es este coeficiente que llamamos B, que es un tanto por ciento de beneficio sobre las ventas. Por lo tanto, en realidad el beneficio es la multiplicación de ese coeficiente B por esas ventas, que a su vez es esta expresión de aquí, y como decimos, a su vez esas ventas es la propia incógnita de la ecuación o lo que queremos resolver, las ventas en un punto determinado que cumplan esa condición. Por eso, bueno, pues en este caso se complica un poco la fórmula, pero bueno, realmente no tiene mucha complicación, ya que simplemente desarrollarla paso a paso para aislar esa incógnita que queremos resolver. Y para ello lo que hacemos, o lo que podemos hacer, es, como sabemos, cuando tenemos esta igualdad o dos quebrados o dos divisiones, podemos multiplicar en forma de cruz y la expresión es la misma. Por lo tanto, esto es como si estuviera dividiendo entre 1 y lo que puedo hacer es multiplicar esa v, esa incógnita, por todo este denominador y a su vez eso lo igualo con el numerador que está multiplicando a este 1 de aquí. Y me quedaría esta expresión de aquí, ¿no? Es decir, la incógnita v o las ventas en ese punto determinado multiplicadas por toda esta expresión de aquí será igual a los costes fijos más ese coeficiente b multiplicado por la propia incógnita. Y si esto lo desarrollamos un poco más, pues vemos que esta v está multiplicando tanto a ese 1 como a la expresión de aquí, que es estas costes variables unitarios entre el precio de venta unitario. Entonces me quedaría la expresión de la siguiente forma, y eso seguiría siendo igual a los costes fijos más ese coeficiente b por esas ventas. Bien, ahora lo que vamos a hacer, como vemos esta v o estas ventas en ese punto determinado, esa incógnita que queremos resolver, está multiplicando tanto a 1, por lo tanto podemos poner que está multiplicando a 1 y a su vez también está multiplicando a la expresión de coste variable unitario entre el precio de venta unitario y a su vez
este coeficiente b que está aquí sumando, multiplicado por esa v, lo paso a la izquierda, por lo tanto vemos que aquí aparece la v también otra vez multiplicando, ya digo, a estas tres expresiones. Por lo tanto, si yo saco factor común a la v, que es la incógnita que queremos determinar, puedo poner esta expresión de aquí. La v asterisco, que hemos llamado asterisco, multiplicado por 1 menos la expresión coste variable unitario entre el precio de venta unitario y menos este coeficiente b será igual a los costes fijos, de tal forma que ya he conseguido aislar la incógnita que quiero determinar, que es esta v o estas ventas en ese punto determinado que cumplan esa condición, y por lo tanto ya tengo la fórmula a la que queríamos llegar. Y vemos que en este caso el coeficiente b aparece abajo restando. Bueno, esto es lógico, ya que en realidad se trata, o lo debemos de tratar, como si fuera un coste variable más, y por lo tanto vemos que aparece restando a este 1 de aquí, ¿no? Y también podemos ver que lógicamente cuanto más grande sea b, es decir, el tanto por ciento que nos piden para llegar a ese tanto por ciento de beneficio sobre ventas sea mayor, pues mayores van a ser las ventas que debemos de llegar o de tener para llegar a conseguir ese tanto por ciento de beneficio sobre ventas, ¿no? Porque esta expresión de aquí, cuanto más grande sea b, decimos, más pequeño será el denominador y más grandes serán, o más altas o serán las ventas necesarias para llegar a conseguir esa condición que nos pone. Bien, volviendo al ejemplo que teníamos al principio, en este caso partimos de estos datos que nos dan el enunciado, tenemos un precio de venta unitario de 5,72 euros unidad, los costes variables unitarios son 2,56 y nos dan los costes fijos y nos piden cuáles son las ventas necesarias para conseguir un tanto por ciento determinado sobre ventas, que en este caso es del 10%. Pues bien, solo nos quedaría aplicar la fórmula que acabamos de ver, que simplemente pues consiste, como vemos, en dividir los costes fijos entre esta expresión de aquí, que es 1 menos coste variable unitario dividido precio de venta unitario, y a su vez le restamos ese tanto por ciento o ese 0,10, que es ese coeficiente b que veíamos en la fórmula. Bien, entonces eso nos da 44.204,02, y para comprobar que realmente se cumple esa condición, pues podemos hacer una sencilla cuenta de resultados por el método del direct cost, que sabemos que consiste en a las ventas restarle los costes variables. En este caso, los costes variables los podemos determinar fácilmente, ya que si conozco los costes variables unitarios y el precio de venta unitario, pues sé la proporción que existe entre los costes variables unitarios y el precio de venta unitario, simplemente dividiendo. Y esa misma proporción, que es del 44,76%, sé que se va a cumplir a nivel general, es decir, será la misma proporción o ese porcentaje es el que tengo que aplicar a estas ventas para conocer los costes variables totales, ya que son totalmente proporcionales a la cantidad y la cantidad es la misma en los dos casos. Si resto las ventas menos los costes variables, tendré el margen de contribución y restando los costes fijos tengo el beneficio, y vemos que se cumple que este beneficio es el 10% de estas ventas de las que partíamos. Por lo tanto, se cumple la fórmula, de tal forma que si me cambian ese porcentaje que me piden, me da otras ventas distintas en euros, pero vemos que se sigue cumpliendo, en este caso que sea el beneficio un 15%, en este caso 7.454,39 es un 15% de las ventas de las que partíamos. También podríamos cambiar alguna variable del enunciado y vemos que se seguiría cumpliendo la fórmula. Vamos a poner aquí que en vez de un 15% me piden ahora un 18% con otros costes variables unitarios distintos y vemos que me da otro beneficio distinto, pero se sigue cumpliendo la condición que me piden en el ejemplo. Pues bien, este era el ejemplo que queríamos ver en este caso, que es un caso particular. Es decir, cuando nos piden no un beneficio en términos absolutos, sino un tanto por ciento determinado de beneficio sobre las ventas, está en relación con las ventas. Ya hemos visto cómo se despeja la fórmula y cuál es la fórmula que debemos de aplicar para cumplir esa condición. Así que espero que haya sido útil y espero verte en próximos ejemplos, próximos vídeos de nuestro canal Costes y Presupuestos. Un saludo y hasta pronto, nos vemos.